El pastor salvó el tesoro apache, y 22 viudas apaches lo reclamaron en una sola noche. El sol apenas asomaba sobre las colinas cuando Samuel, un humilde pastor, comenzó su jornada diaria. Desde que tenía memoria, había vivido en aquel pequeño valle rodeado de montañas y ríos cristalinos. Su vida no era fácil, pero estaba llena de tranquilidad y simplicidad. Cada mañana, se levantaba temprano para atender su rebaño de ovejas, cuidarlas y guiarlas hacia los pastos verdes donde podían comer sin peligro. Aunque no tenía mucho en términos materiales, Samuel sentía que su vida era rica de otra manera, disfrutaba de la calma de la naturaleza, del canto de los pájaros y del murmullo del río que cruzaba el valle. Aquel día, sin embargo, algo parecía diferente. Mientras guiaba a sus ovejas hacia un pastizal que no solía visitar, notó que una pequeña parte del terreno parecía fuera de lugar. La hierba crecía de manera extraña, y unas piedras parecían amontonadas de forma poco natural. Su curiosidad, que siempre había sido fuerte, lo llevó a acercarse para investigar más de cerca. Con cuidado, apartó las piedras y descubrió un pequeño agujero en la tierra. Lo que vio lo dejó perplejo. Un cofre antiguo, cubierto de tierra y musgo, que parecía haber estado allí durante décadas, tal vez incluso siglos. El corazón de Samuel comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por asombro. Nunca había encontrado algo así, y la idea de que aquel objeto pudiera tener un valor histórico y cultural lo llenaba de emoción. Se arrodilló y limpió la tapa con sus manos, revelando símbolos que nunca había visto antes. No sabía exactamente qué significaban, pero intuía que pertenecían a tiempos muy antiguos, tiempos de los pueblos que habían habitado esas tierras mucho antes de que él naciera. Con sumo cuidado, Samuel abrió el cofre. Dentro encontró monedas, joyas y objetos que brillaban a la luz del sol de la mañana. No eran cosas comunes, cada pieza parecía tener una historia, un significado oculto que pedía ser descubierto. Aunque su mente estaba llena de preguntas, también sintió una sensación de respeto y humildad. No podía simplemente tomar aquello como si fuera suyo, comprendió que aquel tesoro tenía un pasado y que pertenecía a alguien más, aunque el tiempo lo hubiera escondido en aquel lugar. Samuel decidió cubrir el cofre de nuevo con tierra y piedras. No quería que nadie más lo encontrara antes de que pudiera entender mejor lo que había descubierto. Caminó con sus ovejas de regreso a casa, pero su mente no dejaba de dar vueltas en torno a aquel hallazgo. Se preguntaba de dónde había venido, quién lo había escondido y por qué. La curiosidad y el deseo de actuar con responsabilidad se mezclaban en su interior. Durante el día, Samuel continuó con sus tareas habituales, ordeñó a las cabras, arregló algunas cercas y llevó el rebaño a un arroyo para que bebieran agua. Sin embargo, su pensamiento siempre regresaba al cofre. Sentía que tenía que aprender más sobre la historia de ese lugar y sobre las personas que habían vivido allí mucho antes que él. Recordó historias que su abuelo le contaba sobre los antiguos habitantes del valle, conocidos como los apaches. Según las leyendas, ellos eran muy respetuosos con la naturaleza y tenían costumbres y tesoros que guardaban con gran cuidado. Esa noche, Samuel se sentó junto a la chimenea de su pequeña cabaña y miró las llamas danzar. Tomó un cuaderno viejo y comenzó a escribir todo lo que había visto, describiendo cada objeto del cofre con detalle, tratando de recordar cada símbolo y cada color. Su intención era clara, quería entender, no poseer. Mientras escribía, sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que estaba frente a algo importante, algo que debía tratar con respeto y cautela. Los días siguientes, Samuel regresó varias veces al lugar donde había encontrado el cofre. Cada vez que abría la tapa, sentía una conexión especial con aquellos que habían dejado aquel tesoro escondido. Observaba los objetos, los limpiaba con cuidado y anotaba cada detalle en su cuaderno. Poco a poco, comenzó a reconocer patrones en los símbolos, como si el cofre estuviera contándole una historia que él debía descifrar. Sin embargo, Samuel también comprendió que no podía mantener su hallazgo en secreto para siempre.
Las noticias sobre descubrimientos importantes en los alrededores podían llegar rápidamente a oídos de personas que no actuarían con la misma prudencia y respeto. Por eso, decidió consultar con un historiador local, alguien que pudiera ayudarle a identificar los objetos y su significado, sin ponerlos en riesgo. Cuando finalmente habló con el historiador, la emoción de Samuel se duplicó. El experto confirmó que los objetos pertenecían a una comunidad apache y que tenían un valor histórico y cultural incalculable. Le explicó que muchos de esos objetos habían sido creados hace cientos de años y que cada uno representaba tradiciones, creencias y habilidades artísticas que se habían transmitido de generación en generación. Samuel escuchaba con asombro, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que tenía en sus manos algo mucho más valioso que el oro, un pedazo de historia viva. A medida que pasaban los días, Samuel comenzó a darse cuenta de que aquel hallazgo no solo afectaba a la historia del valle, sino también a la vida de las personas que aún podían tener vínculos con esos objetos. Comprendió que debía actuar con cuidado y consideración, pensando en cómo devolverle a la comunidad apache lo que era suyo, sin perder la oportunidad de protegerlo y aprender de él. La sensación de responsabilidad pesaba sobre él, pero también le daba un propósito más grande que su rutina diaria de pastor. Samuel decidió que, mientras tanto, seguiría cuidando del cofre como si fuera un jardín precioso. Cada vez que iba al campo con sus ovejas, se aseguraba de que el lugar estuviera seguro, escondido y protegido de cualquier curiosidad descuidada. Sabía que aquel tesoro era un puente entre el pasado y el presente, y él quería honrarlo con respeto y cuidado. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente el valle, Samuel miró las estrellas y pensó en los apaches que habían vivido allí siglos antes. Imaginó sus vidas, sus costumbres y su amor por la tierra. Sintió un profundo respeto por su legado y prometió que haría todo lo posible por preservar su historia. Aunque su vida seguiría siendo sencilla y tranquila, algo había cambiado. Samuel había encontrado un propósito mayor, una misión silenciosa de guardián de la historia y la memoria de aquellos que habían dejado huellas invisibles en las montañas y los valles. La tranquilidad del valle continuaba, pero ahora estaba teñida de misterio y maravilla. Samuel sabía que su vida cotidiana seguiría, con sus ovejas, sus paseos y sus tareas, pero algo en él había despertado, la curiosidad por el pasado, el respeto por la historia y la responsabilidad de proteger lo que no le pertenecía, pero que estaba destinado a su cuidado por un breve momento en el tiempo. Y así, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles y el río seguía su curso, Samuel se preparaba para los días que vendrían, sin saber aún que aquel hallazgo cambiaría su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Después de aquel primer hallazgo, la vida de Samuel comenzó a cambiar, aunque de manera sutil. Seguía levantándose al amanecer para guiar a sus ovejas, pero su mente no descansaba. Cada día pensaba en el cofre, en los objetos antiguos y en la historia que parecían contar. Empezó a leer todo lo que podía sobre los apaches y su cultura. Visitó la biblioteca del pueblo cercano y hojeó libros llenos de relatos sobre costumbres, leyendas y tradiciones que habían sobrevivido al paso del tiempo. Aunque muchos detalles eran desconocidos para él, Samuel sentía que cada palabra lo acercaba un poco más a comprender a quienes habían creado los tesoros que ahora descansaban en su cuidado. Un día, mientras llevaba el rebaño por un sendero poco transitado, escuchó voces lejanas. Al principio pensó que eran turistas o exploradores curiosos, pero pronto se dio cuenta de que eran diferentes, hablaban en un idioma antiguo, uno que él apenas entendía. Oculto tras unos arbustos, Samuel observó a un grupo de mujeres, vestidas con colores sobrios pero elegantes, que caminaban con determinación hacia la montaña donde él había encontrado el cofre. Su corazón dio un salto, sabía que aquel grupo no había aparecido por casualidad. Al volver a casa, Samuel no podía dejar de pensar en las mujeres. Se preguntaba quiénes eran y por qué habían venido a ese lugar. Intentó distraerse con sus tareas habituales, pero cada sonido extraño o movimiento entre los árboles le hacía imaginar que alguien lo estaba observando.
Esa noche, mientras anotaba en su cuaderno los detalles de los objetos, decidió que debía prepararse para cualquier eventualidad. No se trataba de miedo, sino de respeto. Sentía que estas mujeres podían tener un vínculo con el tesoro y que cualquier decisión apresurada de su parte podría causar un error que lamentaría. Al día siguiente, Samuel volvió al sitio del cofre. El paisaje estaba tranquilo, con el viento moviendo suavemente las hojas de los árboles y el canto de los pájaros llenando el aire. Pero el pastor no estaba solo, las huellas recientes en la tierra mostraban que alguien había pasado por allí. Samuel siguió las marcas, observando cada detalle. Las huellas eran pequeñas, cuidadosamente hechas, como si quien caminara por allí lo hiciera con mucho cuidado, sin apresurarse. Esto le hizo pensar que las personas que buscaban el cofre sabían lo que hacían y que quizá estaban familiarizadas con la zona desde hacía tiempo. Durante varias jornadas, Samuel decidió acercarse con cautela. Se sentaba en la distancia, observando y tomando notas mentales sobre los movimientos de las mujeres y sus patrones de visita. Pronto descubrió que no venían a cualquier hora, sino al amanecer y al atardecer, cuando la luz era más suave y la naturaleza parecía proteger los secretos del valle. Esta regularidad le permitió a Samuel reconocer algo importante: no estaban allí para causar daño, sino para reclamar algo que consideraban suyo, algo con un valor que él aún no comprendía del todo. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, los rumores sobre un hallazgo misterioso comenzaron a circular. Samuel no mencionaba nada, pero la curiosidad de los vecinos era grande. Algunos hablaban de piedras extrañas en la montaña, otros de un brillo que se veía al sol entre los arbustos. Nadie sabía exactamente lo que había encontrado, y Samuel decidió que así debía seguir siendo. La discreción era la mejor manera de proteger el cofre y al mismo tiempo respetar a quienes tenían derecho sobre él. Un día, Samuel notó algo que lo sorprendió: entre las mujeres que visitaban la montaña, había una anciana que parecía liderar al grupo. Sus ojos eran profundos, llenos de historia y sabiduría, y observaba todo con calma, como si supiera cada secreto de las montañas y los valles. Samuel sintió una mezcla de respeto y admiración. Comprendió que esta anciana tenía un vínculo especial con el tesoro y que probablemente sería quien decidiría cómo debía manejarse la situación. Decidido a actuar con cuidado, Samuel empezó a estudiar los símbolos y objetos del cofre con más detalle. Cada moneda, cada pieza de joyería, cada pequeño amuleto parecía contar una historia diferente. Algunas mostraban escenas de la vida cotidiana, otras representaban ceremonias y tradiciones que él apenas podía imaginar. Con cada descubrimiento, su admiración por la cultura apache crecía, y su deseo de proteger lo que había encontrado se hacía más fuerte. Comprendió que aquel tesoro no era solo un objeto, sino un puente entre generaciones, un vínculo entre el pasado y el presente. Los días pasaban y Samuel comenzó a notar cambios en su propio comportamiento. Se volvía más observador, más paciente y más consciente de la importancia de sus acciones. Cada decisión que tomaba en relación al tesoro se meditaba cuidadosamente, porque sabía que el más pequeño error podría alterar el delicado equilibrio entre él y las mujeres que reclamaban el cofre. Esta sensación de responsabilidad lo llenaba de un propósito nuevo, uno que iba más allá de cuidar a sus ovejas o mantener su hogar en orden. En una de sus visitas al lugar del tesoro, Samuel encontró una señal inesperada: un pequeño objeto colocado cerca del cofre, como si alguien lo hubiera dejado deliberadamente para él. Era un amuleto, sencillo, hecho de madera y con símbolos tallados que él no reconocía del todo, pero que sentía que tenían un mensaje importante. Esta sorpresa confirmó lo que Samuel ya sospechaba: las mujeres sabían de su presencia y, de alguna manera, lo estaban guiando hacia un entendimiento mutuo. No había amenaza, solo una invitación a comprender y respetar. A medida que Samuel exploraba más, comenzó a imaginar cómo podría interactuar con ellas. Pensó en maneras de comunicarse sin invadir su espacio ni apresurar los acontecimientos. Decidió aprender algunas palabras de su lengua ancestral, para demostrar respeto y apertura.
Cada palabra que aprendía lo acercaba un poco más a ellas, y también le permitía comprender mejor las historias y tradiciones que los objetos del cofre le contaban en silencio. Un atardecer, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y el valle se teñía de tonos dorados y rosados, Samuel vio a las mujeres reunidas cerca del cofre. La anciana líder estaba de pie, observando con calma y serenidad, y las demás se acercaban con cuidado, como si cada movimiento estuviera cargado de significado. Samuel decidió quedarse a una distancia prudente, solo observando, y en ese momento sintió algo profundo, un entendimiento silencioso. No había palabras, pero sí una conexión entre él y las mujeres, basada en el respeto mutuo y la admiración por lo que aquel lugar representaba. Esa noche, Samuel regresó a su cabaña con la mente llena de pensamientos y emociones. Sintió que había entrado en un mundo que nunca antes había conocido, uno lleno de historia, tradición y respeto por el pasado. Su vida cotidiana seguía igual en apariencia, con sus ovejas, sus paseos y sus tareas, pero él ya no era el mismo hombre. Su corazón y su mente estaban conectados a algo más grande, algo que requería paciencia, observación y cuidado. A partir de ese momento, cada encuentro con el cofre y con las mujeres se volvió una especie de ritual silencioso. Samuel aprendió a esperar, a escuchar y a observar, entendiendo que el tesoro no era solo un objeto de valor material, sino un símbolo de historia y cultura. La paciencia y el respeto se convirtieron en sus guías, y cada día traía consigo nuevas lecciones sobre cómo interactuar con aquellos que tenían un vínculo profundo con ese pasado. Samuel comenzó a notar pequeños detalles en las mujeres también. Sus gestos, sus miradas, la forma en que se movían en la montaña, todo parecía lleno de significado. Comprendió que no estaba solo en su curiosidad, ellas también buscaban algo, pero no en el sentido de posesión, sino de conexión con su propia historia. Esta comprensión llenó a Samuel de gratitud y le permitió acercarse al misterio sin ansiedad ni prisa. Así, los días se convirtieron en semanas, y Samuel se fue adaptando a la nueva dinámica de su vida. El valle seguía siendo un lugar de tranquilidad, pero ahora estaba impregnado de misterio y aprendizaje. Cada visita al cofre era una lección, cada encuentro con las mujeres una oportunidad de crecimiento, y cada símbolo y objeto del tesoro un puente hacia un pasado que Samuel aprendía a respetar y valorar. Y mientras la luna iluminaba suavemente la montaña y las estrellas brillaban sobre el valle, Samuel entendió algo esencial: la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en las joyas, sino en la historia que contenían, en las vidas que recordaban y en el respeto que él podía ofrecer a quienes habían llegado antes. Con esa comprensión, se preparó para los días siguientes, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar aún más, pero seguro de que, mientras actuara con respeto y paciencia, podría ser un guardián digno del tesoro y de la historia que representaba. El sol comenzaba a asomar sobre las montañas cuando Samuel se despertó con un sentimiento extraño, una mezcla de expectación y nerviosismo que nunca había sentido antes. Sabía que aquel día sería diferente, las huellas recientes en la tierra le habían dado pistas de que las mujeres que visitaban la montaña estaban más cerca que nunca. Mientras preparaba su desayuno sencillo y ordenaba sus cosas, su mente recorría cada paso que podría dar para actuar con cuidado y respeto. Con su rebaño listo, Samuel caminó hacia la zona donde se encontraba el cofre. Al acercarse, notó algo que lo hizo detenerse en seco: 22 figuras femeninas, vestidas con ropa tradicional apache, esperaban pacientemente en un semicírculo alrededor del lugar. No había señales de agresión, ni gestos de amenaza, solo miradas llenas de determinación y respeto. Entre ellas, la anciana que había observado antes parecía dirigir el grupo, y su presencia irradiaba autoridad y calma. Samuel respiró hondo. Por un momento, se sintió pequeño ante la magnitud de la situación. Aquellas mujeres no estaban allí por curiosidad, estaban allí para reclamar lo que era suyo, y él debía encontrar la manera de interactuar con ellas sin cometer errores. Dio un paso hacia adelante con las manos levantadas, mostrando que no tenía intención de esconderse ni de tomar el tesoro de manera egoísta. La anciana habló primero, usando un tono firme pero sereno.
Samuel apenas entendía algunas palabras, pero captó el sentido general, reconocían su presencia y su cuidado, pero reclamaban el cofre por derecho, como guardianas de su historia y de la memoria de sus familias. Samuel inclinó ligeramente la cabeza, como señal de respeto, y trató de expresar, con gestos y palabras simples, que estaba dispuesto a escuchar y aprender. Durante varias horas, Samuel y las mujeres intercambiaron comunicación silenciosa y gestos que transmitían entendimiento. La anciana colocaba sus manos sobre algunos objetos del cofre, mientras Samuel observaba, tomando notas mentales de sus movimientos y expresiones. Poco a poco, el pastor comenzó a comprender que aquel encuentro no era un enfrentamiento, sino un proceso de reconocimiento mutuo. Las mujeres estaban comprobando si él podía ser digno del tesoro, si podía respetar su significado y su historia. A medida que el día avanzaba, Samuel decidió compartir lo que sabía sobre los objetos, cómo los había encontrado, cómo los había cuidado y lo que había aprendido de sus símbolos. Mostró los apuntes que había hecho en su cuaderno, explicando con palabras sencillas cómo había intentado proteger el tesoro y comprender su historia. Las mujeres escuchaban atentamente, asintiendo con la cabeza y haciendo gestos de aprobación. Samuel sintió un alivio profundo, parecía que su sinceridad estaba siendo valorada. Después de un rato, la anciana lo invitó a acercarse más al círculo. Samuel se sintió honrado, aunque nervioso, y obedeció con cuidado. La mujer tomó un pequeño objeto del cofre y se lo ofreció a Samuel. Era un amuleto, sencillo pero significativo, y al entregárselo, la anciana parecía transmitir un mensaje silencioso, un gesto de confianza y aceptación. Samuel lo recibió con gratitud, entendiendo que ese acto simbolizaba un primer paso hacia un entendimiento mutuo. Con el tiempo, Samuel comenzó a notar que cada mujer tenía un vínculo especial con uno o varios objetos del cofre. Algunas señalaban monedas antiguas, otras joyas o pequeños utensilios, y cada gesto transmitía respeto y memoria. El pastor comprendió que aquello no era solo un reclamo material, sino un acto de conexión con sus antepasados. Cada mujer estaba reviviendo historias familiares y tradiciones que él apenas podía imaginar. El clima era sereno, pero cargado de significado. Samuel observaba con atención cómo cada interacción era cuidadosa, como si el tiempo se hubiera ralentizado para permitir que el entendimiento creciera. Por su parte, el pastor también aprendió a actuar con paciencia, evitando movimientos bruscos y mostrando continuamente respeto. Descubrió que, aunque no compartieran el mismo idioma en su totalidad, la intención y la sinceridad podían transmitir más que las palabras. A medida que pasaban las horas, Samuel comenzó a participar activamente en los rituales silenciosos que las mujeres realizaban alrededor del cofre. Cada gesto, cada movimiento, parecía tener un propósito, honrar la memoria de los antepasados y proteger el legado cultural que representaban los objetos. Samuel imitaba cuidadosamente, aprendiendo a actuar con respeto, y sentía que cada paso lo acercaba más a la comprensión de aquella historia que había estado escondida durante tanto tiempo. En un momento, la anciana líder lo llamó junto a ella y le habló en un tono más suave. Aunque Samuel no entendía todas las palabras, percibió que le estaba explicando la importancia de la paciencia, del cuidado y del respeto hacia los objetos y hacia las historias que representaban. Comprendió que su papel no era solo el de protector físico, sino también el de guardián de la memoria y de la tradición. Los días siguientes, Samuel y las mujeres comenzaron a establecer una rutina silenciosa y respetuosa. Por las mañanas, él cuidaba del rebaño y, al mediodía, se dirigía al sitio del cofre para trabajar junto a ellas. Cada acción era observada con atención y cada decisión tomada con cuidado. Samuel aprendió a reconocer señales no verbales, a interpretar gestos y miradas, y a actuar en consecuencia. La relación entre el pastor y las mujeres se fortalecía, basada en la confianza y en la comprensión mutua. Sin embargo, no todo era sencillo. Samuel se dio cuenta de que no siempre podía anticipar las necesidades de las mujeres ni interpretar correctamente sus gestos.
A veces, cometía errores involuntarios, como mover un objeto demasiado rápido o colocarlo en un lugar incorrecto. En esos momentos, la anciana lo corregía con paciencia, mostrándole cómo debía actuar. Samuel aceptaba las correcciones con humildad, comprendiendo que cada enseñanza era un paso más hacia la armonía y el entendimiento. Mientras tanto, Samuel también comenzó a sentir un profundo respeto por cada mujer individualmente. Cada una tenía su propia historia, su propio vínculo con los objetos y su propia manera de expresar el cuidado por el tesoro. Aunque al principio eran 22 figuras que parecían actuar como un grupo uniforme, Samuel pronto entendió que cada una tenía un papel único en la preservación de la memoria familiar y cultural. Esta comprensión lo ayudó a actuar con más sensibilidad y a valorar la diversidad de experiencias que cada mujer representaba. Un día, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Samuel fue testigo de un gesto que lo conmovió profundamente. Una de las mujeres, más joven que las demás, colocó sus manos sobre un conjunto de monedas antiguas y comenzó a susurrar palabras que Samuel no entendía, pero que podían sentir como una oración silenciosa. La anciana lo observó con una leve sonrisa, como diciendo que él también podía participar en ese momento de respeto y conexión. Samuel imitó cuidadosamente los gestos, sintiendo una profunda emoción. Comprendió que estaba siendo parte de algo mucho más grande que él mismo. A medida que pasaban los días, el vínculo entre Samuel y las mujeres se fortalecía. Aprendió a anticipar sus necesidades, a respetar sus tradiciones y a actuar con cuidado en cada movimiento alrededor del tesoro. Cada encuentro se convirtió en una lección de humildad, paciencia y respeto. Samuel descubrió que el verdadero valor del tesoro no estaba en las monedas, las joyas o los objetos antiguos, sino en la historia y la memoria que representaban. El pastor también comenzó a notar cambios en sí mismo. Se volvió más reflexivo, más atento a los detalles y más consciente de sus acciones. Cada decisión que tomaba alrededor del cofre estaba guiada por el respeto y la comprensión de quienes tenían un vínculo profundo con los objetos. Samuel comprendió que había entrado en un mundo en el que la paciencia y el entendimiento eran más importantes que la rapidez o la posesión. Finalmente, tras varias semanas de interacción, Samuel sintió que había alcanzado un nivel de confianza con las mujeres. Aunque todavía había mucho por aprender, el entendimiento mutuo estaba presente. La anciana líder le entregó un pequeño amuleto, no como un objeto de propiedad, sino como un símbolo de aceptación y confianza. Samuel lo recibió con gratitud, sabiendo que aquel gesto representaba un reconocimiento de su esfuerzo, su paciencia y su respeto por la historia y la memoria que él había jurado proteger. A partir de ese momento, Samuel entendió que su vida había cambiado para siempre. El tesoro ya no era solo un descubrimiento inesperado, sino un vínculo con el pasado, un puente hacia la cultura y las tradiciones de un pueblo antiguo. Y aunque aún quedaban desafíos y aprendizajes por delante, Samuel estaba preparado para enfrentarlos con humildad, respeto y paciencia, sabiendo que la verdadera riqueza estaba en la comprensión, la conexión y el cuidado mutuo que él podía ofrecer y recibir. La noche llegó de forma silenciosa, como si el valle supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Samuel caminaba despacio hacia el lugar del cofre, con el corazón tranquilo pero atento. El aire estaba fresco y la luna iluminaba suavemente las montañas. Aquella no era una noche cualquiera. Las mujeres habían dejado señales claras durante el día, pequeños objetos colocados con cuidado, marcas suaves en la tierra, gestos que indicaban que ese encuentro sería diferente a los anteriores. Cuando Samuel llegó, las 22 mujeres ya estaban allí. No formaban un círculo esta vez, sino una línea abierta, como si lo estuvieran invitando a entrar. La anciana líder estaba en el centro, sentada sobre una roca lisa, con la mirada fija en el cofre. Nadie hablaba. El silencio no era incómodo, al contrario, parecía lleno de significado. Samuel se detuvo a unos pasos de distancia. No avanzó hasta que la anciana levantó lentamente la mano. Ese pequeño gesto fue suficiente. El pastor entendió que había llegado el momento más delicado de todo el proceso.
Respiró hondo y dio un paso al frente, con respeto y calma. La anciana comenzó a hablar con voz suave. Aunque Samuel no entendía todas las palabras, el tono era claro. Estaba contando una historia. Las demás mujeres escuchaban con atención, algunas cerraban los ojos, otras sostenían pequeños objetos en sus manos. Samuel comprendió que aquella historia era antigua, transmitida de generación en generación, y que el cofre era parte central de ese relato. Mientras la anciana hablaba, una a una, las mujeres se acercaron al cofre. Cada una colocó frente a él un objeto sencillo, una piedra, una pluma, un pequeño tejido. No eran ofrendas para el cofre, sino símbolos de memoria y respeto. Samuel observaba en silencio, sintiendo que estaba presenciando algo único. Entonces ocurrió algo inesperado. La anciana miró directamente a Samuel y le hizo una señal para que se acercara más. El pastor dudó un segundo, pero luego obedeció. Se colocó frente al cofre, justo al lado de la anciana. Ella señaló el cofre y luego lo señaló a él. El mensaje era claro, debía tomar una decisión. Samuel sintió el peso de ese momento. No se trataba de entregar el tesoro sin más, ni de conservarlo. Se trataba de elegir cómo honrar la historia, cómo respetar a las mujeres y cómo actuar de forma justa. Pensó en todo lo que había aprendido, en las horas de observación, en los gestos de confianza, en los errores corregidos con paciencia. Con manos firmes, Samuel abrió el cofre. La luz de la luna iluminó los objetos antiguos, que brillaron suavemente sin deslumbrar. Samuel no tocó nada al principio. Miró a la anciana, buscando una señal. Ella asintió lentamente. Entonces, Samuel comenzó a hablar. Sus palabras eran simples, pero salían del corazón. Explicó que había entendido que aquel tesoro no le pertenecía, que su valor no estaba en guardarlo para sí, sino en proteger su historia. Dijo que había cuidado el cofre porque sentía que era lo correcto y que ahora estaba dispuesto a hacer lo necesario para que ese legado continuara vivo. Las mujeres escuchaban en silencio. Algunas intercambiaban miradas, otras observaban a Samuel con atención. El pastor continuó, proponiendo algo que había estado pensando durante días: el tesoro no debía desaparecer ni dividirse sin sentido. Podía ser protegido en el valle, en un lugar seguro, donde la historia pudiera ser recordada y respetada. Las mujeres, como guardianas de esa memoria, decidirían cómo y cuándo mostrarlo, y él se ofrecería a ayudar, sin reclamar nada a cambio. La anciana cerró los ojos por un momento. El silencio se hizo aún más profundo. Samuel sintió que el tiempo se detenía. Finalmente, la anciana se levantó con calma y habló de nuevo. Esta vez, su voz sonaba diferente, más cálida. Se acercó al cofre, tomó un objeto pequeño y lo colocó de nuevo dentro con cuidado. Una a una, las mujeres hicieron lo mismo. Cada gesto parecía confirmar una decisión compartida. Cuando terminaron, la anciana miró a Samuel y colocó su mano sobre el cofre, luego la puso brevemente sobre el hombro del pastor. No hacía falta traducir ese gesto. Había aceptación. Pero el momento más intenso aún estaba por llegar. La anciana hizo una señal para que Samuel cerrara el cofre. Él lo hizo con cuidado. Luego, entre todas, las mujeres comenzaron a mover piedras y tierra, no para esconder el cofre como antes, sino para preparar un lugar más firme y visible. Samuel se unió a ellas, siguiendo sus indicaciones. Trabajaron juntos durante horas, sin prisa, bajo la luz de la luna. No había cansancio, solo concentración y respeto. Cuando terminaron, el cofre estaba protegido en una pequeña estructura sencilla, integrada al paisaje, casi como si siempre hubiera estado allí. Al finalizar, las mujeres se reunieron una vez más. La anciana habló por última vez esa noche. Samuel entendió algunas palabras clave, otras no, pero el mensaje general era claro: el tesoro seguía perteneciendo a su pueblo, pero él había sido reconocido como guardián y aliado. No como dueño, sino como alguien digno de confianza.
Ese reconocimiento fue el momento más fuerte para Samuel. Sintió una emoción profunda, no de orgullo, sino de gratitud. Había pasado de ser un simple pastor curioso a convertirse en parte de una historia más grande que él mismo. Antes de irse, cada mujer se acercó a Samuel y lo saludó con un gesto respetuoso. No había sonrisas exageradas ni palabras grandes, solo miradas sinceras. La anciana fue la última en acercarse. Le entregó un pequeño símbolo, diferente a los anteriores. Samuel lo recibió con cuidado, entendiendo que no era un regalo material, sino una señal de responsabilidad. Cuando el grupo se alejó entre las sombras del valle, Samuel se quedó solo frente al cofre. La noche estaba tranquila. No sentía miedo ni duda. Sabía que había tomado la decisión correcta. Regresó a su cabaña al amanecer, cansado pero en paz. Mientras preparaba su desayuno, pensó en todo lo ocurrido. El clímax de aquella historia no había sido un momento de tensión negativa, sino de elección consciente, de respeto mutuo y de comprensión profunda. En los días siguientes, Samuel notó que el valle parecía diferente. No físicamente, sino en la forma en que él lo percibía. Cada árbol, cada sendero, cada piedra tenía ahora un significado más amplio. Sabía que el camino no terminaba allí, pero lo más difícil ya había pasado. El tesoro estaba a salvo. La historia seguía viva. Y Samuel, sin buscarlo, se había convertido en un puente entre el pasado y el presente, preparado para lo que vendría después, con paciencia, respeto y palabras simples, tal como había aprendido. Los días que siguieron al encuentro en la montaña fueron tranquilos, aunque distintos para Samuel. Cada mañana, al despertar, sentía una mezcla de gratitud y responsabilidad. Sabía que el tesoro ya no estaba solo bajo su cuidado, ahora compartía esa responsabilidad con las mujeres, las guardianas de la memoria apache. Esa sensación lo llenaba de orgullo silencioso, de un orgullo que no se basaba en la posesión, sino en la confianza que le habían otorgado. Al comenzar su jornada, Samuel llevaba a las ovejas al pasto con la rutina habitual, pero en su mente recorría los pasos que debía seguir para mantener la armonía con las mujeres. Sabía que su papel no era intervenir ni decidir sobre el tesoro por sí mismo. Cada acción debía ser cuidadosa, cada decisión debía respetar la historia y las tradiciones que representaban los objetos. Esa comprensión lo hacía más consciente y atento a todo lo que lo rodeaba, la tierra, los árboles, el río, y hasta el viento que recorría el valle. Durante los días siguientes, Samuel comenzó a organizar un pequeño registro de los objetos del cofre. No era un inventario común, se trataba de notas sobre su significado, sobre lo que había aprendido de cada símbolo y de cada gesto de las mujeres. Registraba cómo cada amuleto, moneda o pieza de joyería estaba vinculada a una historia familiar, una tradición o un recuerdo. De esa manera, no solo cuidaba físicamente el tesoro, sino también su valor cultural y espiritual. Un atardecer, mientras Samuel estaba sentado junto al cofre observando los objetos, notó que las mujeres regresaban al valle. Como siempre, se acercaron con cuidado, respetando su espacio, pero esta vez con una familiaridad más profunda. La anciana líder caminó junto a Samuel hasta el cofre y le indicó que podían trabajar juntos. No era un mandato, era una invitación a participar de manera activa y consciente. Samuel sonrió ligeramente, sintiendo que su papel ya no era solo de observador, sino de colaborador. Durante esa tarde, las mujeres comenzaron a enseñarle más sobre los objetos y su significado. Una de ellas tomó un amuleto de madera y le mostró cómo se utilizaba en una ceremonia de agradecimiento a la naturaleza. Otra señaló una moneda antigua y le explicó que representaba la unidad de la comunidad y la importancia de la cooperación. Samuel escuchaba atentamente, aprendiendo no solo con los ojos y las manos, sino también con el corazón. Cada explicación era una lección de historia, cultura y respeto, que él absorbía con humildad y curiosidad. A medida que pasaban los días, Samuel también comenzó a comprender la importancia de los rituales diarios.
No eran ceremonias complicadas ni largas, sino gestos simples que demostraban cuidado, gratitud y memoria. Una mujer colocaba una piedra en cierto lugar, otra limpiaba suavemente un objeto, otra recitaba palabras silenciosas mientras tocaba suavemente las monedas. Samuel imitaba cuidadosamente, aprendiendo a actuar con respeto y paciencia, entendiendo que cada movimiento tenía un propósito. Con el tiempo, Samuel se dio cuenta de que su relación con las mujeres había creado un vínculo más profundo que la simple custodia del tesoro. Había desarrollado un entendimiento mutuo basado en la confianza, la paciencia y el respeto. Cada gesto de las mujeres enseñaba algo nuevo, y cada acción de Samuel mostraba que estaba dispuesto a aprender y a proteger lo que no le pertenecía. Era un equilibrio delicado, pero enriquecedor para todos. Un día, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, la anciana líder lo llamó a su lado. Le indicó que podían hablar a solas. Samuel sintió un leve nerviosismo, pero también curiosidad. Caminó junto a ella hasta un lugar cercano al río, donde podían ver el valle y el cofre a la distancia. La anciana le habló lentamente, señalando el paisaje, los árboles y el río. Aunque Samuel no entendía todas las palabras, percibió el mensaje: había llegado el momento de consolidar la relación entre él y las mujeres, y de asegurar que la historia y el tesoro siguieran vivos para futuras generaciones. Samuel asintió con calma, comprendiendo que debía actuar con decisión, pero también con cuidado. Juntos regresaron al lugar del cofre, donde las demás mujeres ya esperaban. La anciana comenzó a guiar un pequeño ritual de agradecimiento. Todas colocaron las manos sobre los objetos, susurraron palabras y luego hicieron un gesto colectivo que parecía sellar un pacto silencioso. Samuel imitó cada gesto con respeto, sintiendo una conexión profunda con la tradición y con las mujeres que lo habían aceptado como aliado. Después del ritual, la anciana lo tomó del brazo y le señaló el valle. Le explicó, con palabras lentas y simples, que ahora era parte de la historia del tesoro. No como dueño, sino como guardián y protector. Samuel sintió una emoción intensa, sabía que su vida había cambiado de manera significativa. Su papel no era fácil, pero estaba lleno de significado y propósito. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las monedas ni en los amuletos, sino en la confianza, el respeto y la memoria que podía preservar. Con el paso del tiempo, Samuel comenzó a enseñar a las mujeres algunos métodos sencillos de registro y cuidado de los objetos, mientras ellas continuaban compartiendo historias y tradiciones. Juntos encontraron un equilibrio: el tesoro estaba protegido, la historia preservada y el respeto mutuo asegurado. Cada día traía nuevas lecciones y pequeños descubrimientos, no solo sobre los objetos, sino sobre la paciencia, la cooperación y la importancia de cuidar lo que tiene valor para otros. A medida que pasaban los meses, Samuel también notó cambios en su propia vida cotidiana. Las tareas de pastor seguían siendo importantes, pero ahora cada acción estaba impregnada de conciencia y significado. Cada paseo por el valle, cada cuidado de las ovejas, cada mirada al río, estaba conectado con la responsabilidad que había asumido. Comprendió que la verdadera riqueza estaba en la armonía entre su vida simple y la protección de un legado más grande que él mismo. Un día, una de las mujeres le trajo un pequeño objeto nuevo, algo que había encontrado entre las piedras cercanas al cofre. Era un símbolo sencillo, pero con un significado profundo. Representaba la continuidad, el cuidado y la memoria. La anciana líder le indicó que lo colocara junto a los otros objetos, como un recordatorio de que la historia debía seguir viva. Samuel lo hizo con cuidado, sintiendo que aquel gesto representaba la colaboración, la confianza y el compromiso que todos compartían. Con el tiempo, el valle se convirtió en un lugar de aprendizaje y respeto. Samuel ya no se sentía solo como pastor, sino como parte de una comunidad más amplia, conectada con la historia y la memoria de un pueblo antiguo. Las mujeres continuaban visitando regularmente, y juntos mantenían el tesoro seguro, realizando pequeñas ceremonias y registrando cada detalle con cuidado. La relación entre ellos no era jerárquica ni basada en la posesión, sino en el respeto y la cooperación.
Samuel también comenzó a compartir su experiencia con otros en el pueblo, pero siempre con discreción. Contaba la historia de manera general, enfocándose en la importancia de respetar la historia, aprender de ella y actuar con cuidado. Nunca mencionaba detalles que pudieran poner en riesgo el tesoro o la confianza de las mujeres. De esa manera, enseñaba valores sin comprometer lo que habían logrado juntos. Con cada día que pasaba, Samuel sentía una satisfacción profunda. Había encontrado un propósito más allá de su rutina diaria, un sentido de responsabilidad que lo hacía crecer como persona. Aprendió que cuidar algo que no es tuyo no significa renunciar a tu vida, sino integrarlo de manera consciente y respetuosa. Descubrió que la verdadera riqueza está en la paciencia, la comprensión y la conexión con los demás, y que proteger la memoria de otros puede ser un acto de honor y aprendizaje. Finalmente, una mañana clara y brillante, Samuel observó el valle desde lo alto de una colina. Las ovejas pastaban tranquilas, el río brillaba bajo el sol y, en la distancia, las mujeres realizaban su rutina de cuidado del cofre. Samuel sonrió con calma. Todo estaba en su lugar. La historia estaba protegida, el tesoro seguro, y él había encontrado su lugar dentro de esa tradición. Había aprendido que la armonía, el respeto y la paciencia son los valores más importantes y que la vida puede cambiar de manera profunda cuando uno actúa con cuidado y corazón abierto. Esa sensación de paz y propósito permaneció con Samuel mientras regresaba a su cabaña. Sabía que aún habría desafíos, momentos de duda o pequeñas dificultades, pero también sabía que podía enfrentarlos con paciencia y respeto. La relación con las mujeres, el tesoro y la historia del valle se había consolidado, y él era ahora un guardián digno, un puente entre el pasado y el presente, un pastor con un propósito mucho mayor que el simple cuidado de su rebaño. A partir de ese momento, la vida de Samuel continuó con la misma sencillez aparente, pero cada día estaba lleno de significado. El valle, el cofre y las mujeres se convirtieron en parte de su mundo, y él en parte del suyo. Cada gesto, cada acción y cada pensamiento estaban impregnados de la comprensión de que proteger la historia, respetar la memoria y actuar con humildad son los verdaderos tesoros que una persona puede encontrar en su vida. Con esta comprensión, Samuel siguió su vida cotidiana, guiando a sus ovejas, cuidando del valle y manteniendo viva la memoria de un pueblo antiguo. Pero ahora lo hacía con un corazón más grande, una mente más atenta y un espíritu lleno de gratitud. Había descubierto que la verdadera riqueza no se mide en objetos materiales, sino en confianza, respeto y amor por la historia que nos precede, y que compartir esa responsabilidad con otros puede transformar una vida de manera profunda y duradera.